Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como llevo varias encuestas, muchas encuestas de hecho, en las que me pedís vídeos de electrónica básica, vengo con este primer vídeo donde hablaremos de resistencias. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo se usan? Son algunas de las preguntas que responderé en este vídeo. Así que sí o sí os pediría que dejarais vuestras opiniones sobre el vídeo en la caja de comentarios. Pero antes de empezar, como de costumbre, me gustaría mandar un efusivo saludo a The Experiment House de Puerto Rico, a Tomás Vegue y a Yago Suárez. Muchas gracias de corazón por vuestro apoyo. Sabemos que hay materiales que no conducen la electricidad, como por ejemplo el plástico que envuelve este cable. Estos materiales se llaman aislantes. Incluso en menos de 1 milímetro de distancia, su resistencia vemos que es superior a 20 millones de ohmios. La resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Los materiales aislantes ofrecen una resistencia muy elevada en comparación con los materiales conductores. Conductores como por ejemplo el cable que hay dentro de la funda de plástico. Incluso siendo más de 10 centímetros de cable, su resistencia apenas llega a 1 ohmio. ¿Por qué hablo de longitudes? Pues porque la resistencia también depende de la longitud del material. Podéis ver que a mayor longitud, estoy añadiendo esta longitud extra de este cable, mayor resistencia. De hecho, esto se expresa matemáticamente de esta forma, donde R es la resistencia, ρ es lo que conocemos como resistividad, es decir, la parte que depende del material, y podemos buscar una tabla de resistividades. Cuanto más baja es, más conductor es el material. La resistividad depende de la disposición y el tamaño de los átomos del material. La del cobre es de las más bajas, pero no es la más baja. Eso sí, es mucho más barato que, por ejemplo, la plata, y por eso es el que se usa para los cables. Porque está claro que en un cable lo que queremos es que la corriente pase con facilidad, por lo tanto buscamos una resistencia baja. Por otro lado, la resistencia también depende de la longitud. Cuanto más largo es el cable, obviamente estamos poniendo más obstáculos. Y es inversamente proporcional a la sección o grosor. Es decir, a mayor sección o mayor grosor de cable, quiere decir que hay más espacio para que circulen las cargas, por lo tanto habrá menos resistencia. ¿Pero para qué sirven las resistencias eléctricas? ¿Por qué se usan tanto en los proyectos de electrónica si lo que hacen es dificultar el paso de la corriente? Pues el primer motivo y el más claro, para producir calor. Al dificultar el paso de la corriente se pierde energía en forma de calor, pero en este caso es lo que nosotros estamos buscando. Estamos hablando de estufas eléctricas, hornos, cocinas. Estas resistencias eléctricas están hechas de materiales muy resistentes a altas temperaturas, como por ejemplo el nicrom. El segundo uso más habitual que se da a las resistencias eléctricas es para proteger otros componentes eléctricos, que si llegara demasiada corriente pues se podrían estropear. Y el tercer motivo sería para distribuir tensiones o voltajes. Estos dos últimos motivos los veremos en detalle a lo largo del vídeo. Las resistencias eléctricas de la mayoría de proyectos tienen aspectos como este. ¿Cómo se interpretan estas franjas de colores? Pues bien, sencillamente podemos buscar en Google tabla de valores de resistencias y aquí nos dice cómo leerlas. En este caso, la primera franja, la primera banda es de color amarillo, que nos dice que tiene un valor de 4. La segunda es color violeta, que es un valor correspondiente al 7. Y la tercera franja es roja, que corresponde a un valor 2. La tercera franja lo que nos dice es el multiplicador, es decir, el número de ceros. Por lo tanto, el valor de esta resistencia es 4700, 4700 ohmios. A lo mejor habréis visto que existen resistencias de distintos valores con el mismo tamaño, el mismo aspecto, pero con las franjas distintas, y también resistencias que tienen tamaños distintos. Ya os avanzo que las resistencias más grandes son más grandes sencillamente porque soportan una mayor potencia sin estropearse. Vamos a hablar de combinaciones o asociaciones de resistencias. Me quedaré con estas dos resistencias, una de 0,54 kiloohmios, es decir, 540 ohmios, y otra de 0,32 K, es decir, 320 ohmios aproximadamente. Si las conecto en serie, eso quiere decir una detrás de la otra, el resultado tendría que ser la suma.
Bueno, ahora fijaros que si las conecto de este otro modo, es decir, pues sus extremos conectados entre sí, esto se llama conexión en paralelo, veréis lo que sucede. La fórmula para calcular la resistencia equivalente es esta que veis aquí. Entonces, esta suma daría 4,96 y luego hay que hacer la inversa, y esto da lo que nos indica el multímetro justamente. La inversa de 4,96 es aproximadamente 0,20. 0,20 kiloohmios, que son 200 ohmios. Y la pregunta es, si estoy utilizando dos resistencias, ¿cómo es que el resultado es una resistencia menor que la más pequeña de las resistencias? Bueno, pues esto tiene su lógica, porque en verdad sí que estoy añadiendo otra resistencia a la de 320 y es una de 540, pero al mismo tiempo, al poner otra resistencia conectada en paralelo, lo que estoy haciendo es abriendo otro camino para llegar de A a B. Ahora no hay solo un camino, hay dos. Por lo tanto, tiene que ser más fácil para las cargas llegar al punto B con estos dos caminos que solo con uno, aunque sea el de resistencia más baja. Por lo tanto, esto no sucederá siempre. En conexiones en paralelo, la resistencia será menor que la más pequeña de las resistencias utilizadas. Saber combinar las resistencias en serie y en paralelo es muy importante, ya que no siempre disponemos de las resistencias adecuadas y además solo se fabrican unos valores determinados de resistencia. Entonces, si por ejemplo yo tengo resistencias de 1000 ohmios, que son de las más utilizadas, aquí tengo dos de 1K, si necesito 2000 ohmios, ¿qué tengo que hacer? Las conecto en serie y veis 2000 ohmios. Si necesito 500 ohmios, lo que tengo que hacer es conectarlas en paralelo. Si bien es cierto que la fórmula de la combinación de resistencias en paralelo es engorrosa, cuando los valores de las resistencias en juego son iguales, solo hay que dividir por el número de resistencias que utilices. Es decir, si utilizo dos resistencias en paralelo de 1000 ohmios, 1000 dividido por 2, es decir, 500, como estáis viendo, se acerca a 500 ohmios. Si utilizo tres resistencias, pues será 1000 dividido por 3, 333. Os decía que el hecho de que haya resistencias más pequeñas y más grandes determina la cantidad de potencia que pueden soportar. Estoy conectando estas dos resistencias a mi fuente, a esa fuente tan potente que construí de 46 voltios y que puede llegar a suministrar más de 5 amperios. La resistencia de abajo es de 1000 ohmios, de 1K, y la de arriba es de 470 ohmios, es decir, un valor más pequeño. Está circulando más electricidad por la de arriba que por la de abajo, pero la de abajo son las típicas resistencias que normalmente nos venden, que son las de 1/4 de watt, y la de arriba es una resistencia que soporta hasta 5 watts. Y podéis ver cómo la de 1/4 de watt se ha quemado. Para calcular la potencia que está disipando cada resistencia, solo tengo que aplicar la fórmula que veis en pantalla. 46 voltios al cuadrado dividido por 1K, esto me da 2116 milivatios, o lo que es lo mismo, 2,116 vatios, mucho menos que los 4,502 vatios de la otra resistencia. Ya que estamos sometiendo resistencias a distintas pruebas, voy a hacer algo muy chulo, que es someter una resistencia de grafito, que me diréis, es la mina de un lápiz. Efectivamente, una mina de un lápiz nos puede servir como resistencia, y a lo largo del vídeo vamos a ver varios truquitos con los lápices. Este es el primero. Voy a poner pues esta resistencia, que os digo que tiene un valor muy pequeño, de unos 150 ohmios. Lo voy a poner a la fuente de alimentación y aquí veis el proceso de cómo se quema una resistencia, pero es que en este caso ya veis que es espectacular. Bueno, ya sé que muchos teníais la curiosidad por saber qué hay dentro de una resistencia, así que con este cúter voy a ir raspando la cápsula de esta resistencia de 1K. Y vemos que aparece una lámina oscura enrollada en espiral. Es una lámina de grafito, es decir, de carbón. Y como veis, es estrechita. Y ahora vamos a ver qué hay dentro.
Y aquí lo tenemos, la lámina de carbón está enrollada en un cilindro blanco. Es un cilindro cerámico, por lo tanto es un material aislante. En fin, pues aquí tenéis las entrañas de esta resistencia de 1K. Habíamos dicho que el valor de la resistencia dependía, entre otras cosas, de la longitud y de la sección, por lo que aumentando o disminuyendo el número de espiras estoy modificando la longitud. Y cambiando el grosor y anchura de la lámina, lo que estoy haciendo es variando la sección. Jugando con estos parámetros puedo obtener distintos valores de resistencia de modo que el tamaño aparente de las cápsulas no cambie. Esta otra resistencia es de potencia y tiene un valor de 2,2 ohmios. Aquí podemos apreciar que apenas hay un par de espiras y la lámina no solo es mucho más ancha que la de 1K, sino que además está hecha de otro material. Esta lámina es de metal, fijaos bien cómo brilla. Esta es de metal y la otra era de carbón. Ahora vamos a ver efectivamente cómo las resistencias se utilizan para proteger componentes. Por ejemplo, los LED sabemos que soportan unos 3 volts y enciende a su máximo brillo cuando circula una intensidad de corriente de unos 20 miliamperios. En muchas ocasiones nos encontraremos que no disponemos de una fuente exactamente de 3 voltios. En este caso voy a utilizar una pila de 9 voltios. Si utilizo directamente la batería de 9 para encender el LED se va a estropear enseguida. Entonces lo que me tengo que asegurar es que solo vayan al LED 3 voltios, es decir, la resistencia tiene que disipar 6 volts. Por una simple resta, 9 menos 3 son 6 volts. Si sabemos que la intensidad de corriente que tiene que circular por el circuito es de 20 miliamperios, utilizando la ley de Ohm, pues yo sé que la resistencia que necesito es 6 dividido por 20 miliamperios, es decir, 0,02 amperios. Esto me da pues 300 ohmios. Yo ahora mismo dispongo de una resistencia de 1K y veis que pues funciona perfectamente, pero el LED no está funcionando con su máximo brillo. Como solo dispongo de resistencias de 1K, lo que puedo hacer es conectar 3 en paralelo, ya que 2 conectadas en paralelo pues me daba 500 ohmios, 3 pues me dará 1000 dividido por 3, que son 333 ohmios, que se acerca mucho al valor límite de 300 ohmios. Aplicando estas 3 resistencias en paralelo, el LED nos está ofreciendo su máximo brillo. Estoy utilizando estas minas de lápices, las estoy midiendo, ¿veis? 157. Entonces, utilizando 2 en serie, debería poder proteger el LED. Ponemos las 2 resistencias en serie y como vemos el LED brilla perfectamente. Estamos utilizando nuestras resistencias caseras, que son sencillamente minas de lápices. Para terminar me gustaría hablaros de las resistencias como divisores de tensiones. Como veis estoy utilizando una resistencia de 4,7K y otra de 10K en serie. El voltaje total es de unos 10 voltios. Si ahora mido el voltaje que cae en la resistencia de 4,7, como 4,7 es más o menos un tercio de 14,7, que es el total de las resistencias, pues el voltaje que cae allí será más o menos un tercio del valor total. Y en la otra resistencia caerán, pues efectivamente el doble, 2 tercios, ya que 10 es el doble más o menos de 4,7. Así que de una sola fuente puedo obtener, jugando con los valores de las resistencias, pues distintos voltajes. Ahora, por ejemplo, en la parte de arriba, en paralelo con esta resistencia, podría poner, por ejemplo, un LED sin peligro de que se quemara. Y aquí veis cómo el LED enciende perfectamente.
y los otros 6 y pico voltios los podría utilizar pues para cualquier otra cosa. Podría conectarle un pequeño motor de 6 voltios de estos de juguete o otro dispositivo. Pero ahora se viene lo mejor, porque si en vez de utilizar resistencias de distinto valor utilizo resistencias de igual valor, como por ejemplo estas dos de 10K, pues sí, efectivamente he dividido la tensión de la batería en 2 tensiones del mismo valor. Pero lo más interesante es que si cojo el punto central como referencia para el negativo, obtengo voltajes simétricos, lo que necesito para alimentar amplificadores operacionales. Es por ello que en muchos diagramas de dispositivos electrónicos veréis pues 2 resistencias de valores iguales y están haciendo esta función, la función de convertir una fuente, la fuente que tú conectes al dispositivo, en una fuente simétrica para poder alimentar los amplificadores operacionales. Bueno, espero que os haya parecido muy interesante este primer vídeo, algo largo hay que decirlo, sobre electrónica básica, y que me dejéis algunos de vuestros comentarios de lo que opináis al respecto. Así que nos vemos en próximos vídeos.